Hermanos, Dios les bendiga. Noveno video ya de nuestros estudios bíblicos de nuestra escuela dominical. Hoy comenzamos con los atributos comunicables de Dios. La semana pasada terminamos los atributos incomunicables de Dios y lo hicimos explicando el atributo de la eternidad de Dios, que quiere decir que Dios no tiene principio ni final y que Él está sobre el tiempo y la edad y siempre está existiendo y nunca está cambiando. Dijimos también que Él siempre ha existido y siempre existirá. Por eso el salmista dice en el Salmo 90, versículos 1 y 2, que el Señor ha sido refugio de generación en generación, y antes de que nacieran los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, Él es Dios. Él es Dios eternamente. Y el resultado que debería tener este conocimiento en nosotros es una alabanza eh, grande a Dios, aún mayor a la que teníamos eh, antes de saber este atributo. Una confianza aún más grande en Él, en su eterna palabra y en sus promesas eternas. Como decía al principio, hoy comenzamos con los atributos comunicables, o sea, aquellos que Dios comparte más con nosotros, mucho más que los que vimos anteriormente. Ahora esta división no es absoluta, hay muchas opiniones con respecto a hacer categoría de los atributos de Dios, pero creo que no es de mucha importancia. Creo que lo más importante es que cada atributo, que cada característica es única en Dios y por eso debemos rendirle alabanza, adoración a aquel Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y al que nosotros llamamos Padre. Hoy trataremos de estudiar el atributo de la soberanía de Dios. Es un poco complicado hacerlo en 20 o 25 minutos, pero le pido a Dios que me ayude, que nos ayude a cada uno de nosotros a poder entender este atributo, que su espíritu nos ilumine, abra nuestros pensamientos con nuestro estudio y podamos darle mayor gloria y honra a Él. Por favor, acompáñenme con una oración en su casa, en donde está viendo o oyendo este video. Señor, en esta hora te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Santo Dios, que nos ayudes, Señor, a comprender este atributo tuyo de la soberanía de Dios. Sabemos que tú, Señor, eres soberano, que tú haces, Señor, como te place, que tú lo haces, Señor, como tú quieres y conforme, Señor, a tu voluntad. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos ayudes a entender más, Señor, de ti, a poder conocerte, Señor, porque necesitamos conocer de ti, saber de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos abra el entendimiento en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, que Él es el Señor absoluto sobre la creación. Es decir, que su señorío sobre la creación significa que no hay nada fuera de su control. Hermano, nada fuera de su control. Nada que Dios no haya previsto y planeado. La soberanía de Dios, lógicamente, implica su absoluta libertad para hacer todo lo que Él quiere hacer. La soberanía de Dios no significa que Él puede hacer cualquier cosa, sino que Él puede hacer cualquier cosa que Él desee hacer, que es diferente. La soberanía de Dios y la voluntad de Dios van unidas íntimamente, van juntas. Por lo tanto, es necio decir que Dios puede hacer cualquier cosa, pero es bíblico decir que Dios puede hacer cualquier cosa que quiera hacer. Dios es absolutamente libre. Nadie puede obligarlo, nadie puede estorbarle, nadie lo puede detener. Dios tiene libertad para hacer como le plazca,
siempre, en todo lugar y por siempre. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Él está exaltado infinitamente por encima de las demás criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, Él hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano, dice en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. La soberanía divina significa que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, dice Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, en el versículo 11 de aquella carta. Ahora, si usted toma su Biblia, toma los 66 libros de la Biblia, los lee uno por uno, usted encontrará que cada uno de ellos habla de la soberanía de Dios. Desde la primera página del libro del Génesis hasta la última página del libro de Apocalipsis, usted encontrará que cada uno de ellos habla de la soberanía de Dios. Por ejemplo, por nombrar algunos, Génesis, si usted pregunta quién es el soberano, Dios le dirá, yo soy el soberano, porque he creado los cielos y la tierra sin que nadie me diga nada, sin que nadie me enseñe nada, sin que nadie me aconseje nada, sino que he creado todo según el consejo de mi voluntad. El libro de Éxodo, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano, porque Él liberó a su pueblo de la esclavitud conforme a su propósito y lo colocó en la tierra que Él les había determinado. El libro de Levítico, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano porque Él determina cómo quiere ser adorado, de qué manera debe rendirse el culto y cuáles son las normas para venir delante de su presencia. El libro de Números, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano porque Él sacó a 600.000 hombres de Egipto, mueren 600.000 en el desierto y entran 600.000 en la tierra que Él había determinado. El libro de Deuteronomio, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano, porque la misma ley que fue para los padres es la misma ley que ahora es para los hijos. El libro de Josué, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano porque Él puso a su pueblo en el lugar que Él ha determinado. Él expulsa a las naciones para que su pueblo habite en aquellos lugares que Él ha determinado y así podemos continuar libro por libro y en todos. El único soberano Dios es Yahvé, es Jehová de los ejércitos celestiales. Alabado sea el Señor. Él es el Dios soberano. Y si el Señor es la autoridad suprema, se da por supuesto que nosotros debemos someternos a su control. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Sería ridículo que el barro dudara del alfarero o que se resistiese a la presión de sus manos mientras Él nos amasa, mientras Él nos amolda, mientras Él nos da forma. La única respuesta razonable es, Señor, moldéame, hazme según tu voluntad, mientras espero rendido y quieto. Esa debe ser nuestra actitud delante de la soberanía de Dios. Fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás, puso a sus ángeles, puso a Adán y puso a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en esta posición condicional, bajo las responsabilidades que él creyó oportunas, y en virtud de esta soberanía, él es Dios por sobre todos. A.W. Pink dijo en uno de sus libros, muchos han sostenido equivocadamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de la criatura o del hombre. He aquí donde empieza la responsabilidad de la criatura, en la ordenación soberana del Creador. O sea, que la responsabilidad de la criatura, la responsabilidad del hombre, comienza cuando éste dispone su corazón a obedecer a Dios, cuando el hombre se reconcilia con Dios. Y ahora llegamos acá a probablemente la parte más complicada del estudio, que sería la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, ¿qué hay de mi libre albedrío? Es una pregunta común dentro del mundo cristiano.
Aunque Dios controla todo, aquellos que hacen el mal siguen responsables de sus decisiones pecaminosas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos ser responsables de nuestras propias decisiones si Dios es soberano, si Dios tiene el control de todas las cosas? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana son realidades paralelas que debemos sostener simultáneamente. La Biblia afirma en reiteradas ocasiones que la soberanía absoluta de Dios y el libre albedrío del hombre están unidas simultáneamente. El mismo Jesús que afirmó: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, también dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Dios decretó soberanamente que el hombre sería libre para tomar decisiones morales. Dios le da una libertad al hombre para tomar decisiones y el hombre ha cumplido con ese decreto desde el principio a base de escoger entre el bien y el mal. Dios le ha dado esa libertad al hombre. Cuando decide hacer el mal, cuando el hombre decide hacer el mal, no por eso contrarresta la voluntad soberana de Dios, sino que la cumple, puesto que el decreto eterno no decidió que el hombre no escogiera, sino que sería libre de escoger. Por tanto, si el hombre toma la decisión entre el bien y el mal, él está cumpliendo con la voluntad soberana de Dios, porque aquella era la voluntad de Dios, que el hombre pudiera escoger libremente. Si Dios en su libertad absoluta ha decidido otorgarle al hombre una libertad limitada, ¿quién podrá detener su mano o decirle qué haces? ¿Quién podrá hacer eso con el Señor? La voluntad del hombre es libre porque Dios es soberano. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de Génesis, vemos que los pastores de Abraham y los pastores de Lot estaban teniendo rencillas porque las tierras no eran suficientes para que estuvieran los ganados de cada uno. Entonces Abraham le dice a Lot que no deben haber altercados entre ellos, por lo que Lot debía elegir, Lot debía escoger entre irse a la derecha o a la izquierda de la tierra donde ellos se encontraban. O sea, Lot tenía libre albedrío para elegir qué camino tomar. Y Lot toma el camino que lo llevaba más cerca de Sodoma. Mismo caso en nosotros. Dios nos da la libertad para elegir entre sus caminos o los caminos de Sodoma y Gomorra. Y aún así, Él sigue siendo soberano. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él en su soberana voluntad dispuso, que fue que deberíamos ser libres de escoger hacia dónde ir. Pero obviamente Dios nos ama y Él no desea que nosotros nos vayamos a Sodoma. Él nos llama a salvación, pero nosotros debemos responder a su llamado por nuestra propia voluntad. Si no tuviéramos el libre albedrío, entonces Dios sería injusto al castigar el pecado. La Biblia nos enseña, la Biblia no enseña en ningún lugar que para venir a Cristo debemos investigar primero si somos elegidos, si somos escogidos, si somos predestinados. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos investigar eso. La palabra de Dios más bien nos invita a venir, dándonos la seguridad de que si venimos por fe, clamando por misericordia y perdón, no seremos desechados. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. No seremos desechados de delante de Él. La razón por la que muchos se perderán y no vendrán a Cristo no es porque Dios se los ha impedido. Dios no impide a nadie que venga, porque Él se deleita en perdonar. La razón por la que no vienen es porque el hombre tiene endurecido el corazón a causa del pecado. Pero he aquí la buena noticia. Cristo tiene el poder para vencer la obstinación del pecador, para romper como con un martillo la dureza de nuestro corazón. Y ese poder obra a través de la predicación genuina del Evangelio. Esa es la razón por la que no nos debemos cansar de predicar,
porque Dios en su soberana voluntad ha escogido el medio a través del cual serán salvos las personas. Y el medio primordial escogido por Dios es la predicación del Evangelio de Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Así que el pecador tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Nadie debe tratar de conocer si uno o otro persona es escogida para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No es necesario. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos, hermano, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y ese es el llamado a la salvación, el llamado al arrepentimiento. Aquel que ha comprendido que es un pecador y que necesita ser salvo debe responder al llamado de Dios clamando por misericordia, confiando únicamente en aquel que siendo Dios se hizo hombre y murió en la cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y ambas verdades son reveladas claramente en la Biblia. Eliminar una de las dos para solucionar esta aparente paradoja no solo es torcer las escrituras, sino que es confiar más en nuestro intelecto que en la sabiduría de Dios. Dios es soberano incluso en nuestra salvación. Hermano, cuando tú abres la Biblia y lees y comienzas a observar cómo Dios ha movido su mano en la historia de la redención y cómo ha sido consecuente en todos sus hechos, incluso en la muerte de su Hijo, es entonces que el consuelo en medio de la aflicción empieza a operar por medio del Espíritu Santo en tu vida. Porque sobre toda injusticia, sobre todo dolor, sobre todo sufrimiento, Dios está gobernando soberanamente y está llevando a cabo su plan de salvación por sobre la maldad, por sobre Satanás. Dios está gobernando soberanamente en tu vida. Dios está llevando a cabo el plan que Él determinó en el principio de cómo nos salvaría. Y si usted regresa a la Biblia, si usted se vuelve a su Biblia, puede experimentar la consolación que proviene de conocer al Dios que la Biblia nos revela. Un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios omnisciente, un Dios inmutable, un Dios que es todopoderoso. Es ahí que confiesas con la misma escritura que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. A través del conocimiento de Dios podemos saber cuán grande es su soberanía. Es ahí donde nosotros decimos, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que Él le place, dice el salmista en el Salmo 115, en el versículo 3. Ahora quizás usted en estos días en que llevamos varios días de cuarentena, de encierro, quizás usted se está preguntando, ¿y toda esta pandemia es parte de la soberanía de Dios? ¿Es parte de la voluntad de Dios? Es una pregunta un poco difícil de responder para alguien un poco tardo en entendimiento y conocimiento como yo, pero lo que le puedo decir es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Por tanto, si un bicho así pequeño, microscópico, no lo podemos ni ver, le pertenece a Dios. Por tanto, Él tiene el control de esta pandemia. R.C. Sproul dijo muy acertadamente, si en el universo existiera un solo átomo que anduviera suelto y fuera de control,
Dios dejaría de ser Dios. Nada puede estar suelto, nada puede estar fuera de control sin que Dios no lo tenga en su mano. Cuando pensamos en lo altamente contagioso que es este virus y al ver el caos que se ha generado en el mundo, podemos pensar que todo esto está fuera de control. Los reportes de los medios parecen cada vez más dramáticos y podemos caer en la corriente de un mundo desesperanzado, podemos angustiarnos, podemos, como se ha visto mucho, la gente le está dando depresión, se está angustiando, muchos están con crisis de pánico. Pero oiga bien esto, hermano, no hay nada que se escape al señorío de Dios. Y esta situación nos está dando una tremenda oportunidad para poder poner a prueba nuestra confianza en esa verdad, en la verdad de la soberanía absoluta de Dios. Jeremías decía en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 37 y 38, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Pero tampoco podemos pasar por alto lo que dice Job, quien sabe mucho de sufrimiento, quien sabe mucho de calamidades, cuando su esposa le dice que maldiga a Dios. En el libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le responde, como una mujer necia has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto y someternos también a las aflicciones. Cuando las malas noticias golpean nuestras familias, cuando las malas noticias eh, parecen no acabar, la gracia de Dios nos capacita para decir, Jehová es, haga lo que bien le pareciera, como dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Jehová es y él haga como bien le parece. Ahora cuando nosotros perdemos de vista la soberanía de Dios, nos quedamos sin piso y cualquier cosa nos mueve al pánico, a la desesperación. Eh, pero para eso, hermano, vuelve a tu Biblia. Hermano querido, vuelve a tu Biblia, vuelve a los salmos, vuelve a los libros sapiensales, vuelve a los profetas y ve que las aflicciones y el sufrimiento no es algo que solamente te ha ocurrido a ti, no es algo nuevo. Vuelve a tu Biblia, hermano querido, y contempla ahí al Dios que sentado sobre su trono lo gobierna todo. Charles Spurgeon, el gran predicador, decía en uno de sus sermones sobre Mateo 20, versículo 15, él decía, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará todo. Hermano, en la medida que nosotros vayamos meditando en los atributos de Dios, no podemos olvidar estas cosas. El sufrimiento no es nuevo y Dios es soberano. Él da, Él quita, Él reparte dones a quien quiere como quiere. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y lo más importante es que aún a pesar de su infinito poder, de su infinita autoridad, de que su voluntad está por encima de cualquier voluntad humana, Dios nos ama. Y si Dios permite el sufrimiento, es para que nosotros lo alabemos, es para que nosotros podamos ver cuán frágil es nuestra existencia, es para que nosotros le busquemos con más fervor y alabemos su santo nombre, como el Dios soberano que es, como el Dios soberano que merece toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, el poder y el honor
eternamente. Hermano, espero que el conocimiento de este atributo te traiga consuelo a tu corazón, te traiga paz a tu corazón y puedas reconocer que Dios tiene todo en su mano, incluso algo tan diminuto, algo tan microscópico que no podemos ver y que tiene el gran caos en el mundo. Dios es soberano. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que el Señor te guarde, hermano querido. Que el Señor te proteja. En el nombre de Jesús. Amén.